Bienvenidos a su podcast favorito, Educación y Actualidad. El tema de este capítulo será Educación en la Era Digital. Para desarrollar este tema, pondremos a discusión el texto de Coll y Monereo, titulado Educación y Aprendizaje en el siglo XX, nuevas herramientas, nuevos escenarios, nuevas finalidades. Y para desarrollar de una mejor manera este tema, tenemos a dos invitadas. Por un lado está la psicóloga educativa Diana Hernández y por otro lado nuestra experta en TICs, Azalia Hernández, las cuales nos compartirán su postura respecto al tema. Una vez más, sean bienvenidos a su podcast. Démosle una calurosa bienvenida a nuestras invitadas de este día, la licenciada en Psicología Educativa Diana Hernández y la licenciada en TICs, Azalia Hernández. Sean bienvenidos a este su espacio, esperando sea de su agrado y la pasemos bien. Hola, buenos días a todos los oyentes y a las personas presentes. Soy Diana Hernández, psicóloga educativa. Me siento muy emocionada y honrada por haber recibido la invitación a este programa, para poder así compartir mis ideas acerca de este tema, que en mi punto de vista es muy importante en la actualidad dentro de la educación. Y aprender también de mi colega experta en TICs, Azalia. Una vez más, gracias por la invitación. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde hablaremos y resolveremos dudas sobre las TICs y cómo están transformando nuestras vidas. Soy Azalia Hernández, experta en tecnologías de la información y la comunicación. Hoy quiero acompañarlos en este espacio para entender cómo las TICs están cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos conectamos con el mundo. Bueno, principalmente me gustaría ponernos en contexto respecto a lo que estamos viviendo actualmente y lo que vivimos después de la pandemia que todos sabemos de COVID-19. En lo personal, yo considero que ese fue el suceso que nos llevó a preocuparnos o a darnos cuenta de lo inmersos que estábamos ya dentro del uso de las tecnologías y sin embargo pues seguíamos, estaban ahí pero no sabemos cómo utilizarlas ni cómo implementarlas en el ámbito educativo o nunca nos habíamos dado a la tarea de investigar al respecto. ¿Ustedes están de acuerdo o tienen alguna otra idea? Sí, exactamente, ese fue el detonante que nos llevó a caer en cuenta de que somos unos analfabetas digitales. No me dejarás mentir, Diana, ya que en el currículo no hay ninguna materia donde diga o se imparta algo relacionado con el uso de las TICs. Usualmente nos enseñan a aprender una computadora y no tenemos los recursos necesarios. Exactamente, como bien mencionas, me parece un factor súper importante mencionar esto y contextualizarnos en nuestra realidad educativa mexicana. Las escuelas usualmente están en desabasto de esos recursos, no es como que en todas las escuelas tengas acceso a una computadora para cada uno de los estudiantes. En mi caso, cuando yo estudiaba en la primaria, había un salón de cómputo al cual al inicio sí se tenía acceso, pero fueron como unas cuantas clases, 5 exagerado, y después de ahí ya nunca se volvió a dar uso. Y también me parece importante mencionar que también las escuelas no utilizan esos recursos como debería de ser, porque muchas veces no abren esos accesos, o no tenemos acceso, los estudiantes no tienen acceso a esos insumos porque los profesores dicen que los van a descomponer, etcétera, cuando es un recurso que debería de utilizarse para ellos, se hizo para ellos y para eso están nuestros impuestos trabajando. Justo, las dos tienen bastante razón. Dentro del currículum de las escuelas no existe esas materias en las cuales se puede abordar más allá de solamente aprender la computadora o aprender a cómo meterse a Word o así, porque realmente, antes, igual cuando iba en la escuela, solamente era para eso. Y muchas veces los maestros se desesperaban, por lo mismo que comenta Noemí, porque pensaban que las íbamos a descomponer, que no íbamos a hacer lo que nos iban a decir, pero obviamente tampoco había esa paciencia por parte de los maestros. Igual los maestros no tienen esas herramientas para decir, yo sé, ¿no? Porque, por ejemplo, todo esto era muy nuevo dentro de las escuelas, entonces no había una capacitación previa de los docentes, entonces también no había un experto dentro ahí de las escuelas. Y sí, justamente, más adelante se mencionará más este punto de la alfabetización, cómo la pandemia nos hizo acercarnos más a las TICs, porque, realmente en mi caso yo era nula lo que sabía, solamente lo ocupaba para entretenimiento,
Pero ya cuando empezamos en la pandemia, las clases en línea y todo, fue que yo tuve que buscar una opción, buscar alternativas dentro de mis posibilidades para poder utilizar las herramientas digitales que nos pedían, porque igual pues los maestros en ese momento no sabían nada. Si nosotros estábamos en blanco, ellos estaban muchísimo peor, porque nunca habíamos tenido la necesidad de ocupar esas herramientas. Entonces considero que es muy importante ya dentro de este nuevo plan educativo, que ahora es la nueva escuela mexicana, poder meter ese tipo de materias para que los alumnos tengan otras opciones abiertas. Igual no dejar a un lado los libros, porque igual eso implica algo muy importante dentro de su educación. Pues sí, y obviamente pues esto todo tiene que, bueno, la nueva escuela mexicana pues nos dice que busca pues que los alumnos pues aprendan significativamente con cosas que tengan pues en su contexto, y me parece muy importante lo que mencionas, ya que debemos de obviamente adecuar pues nuestro currículum, bueno, de los profesores y los que nos elaboran los currículums al contexto que estamos viviendo, y estamos de acuerdo ya en que pues estamos en una era digital donde no podemos hacer pues a un lado las tecnologías, no podemos decir nada más de que a mí no me gusta, yo no las sé usar, mejor las evito, porque al final de cuentas pues sigue habiendo demasiados avances tecnológicos, entonces pues no, es imposible pues salirnos de ese consumo de tecnología. Bueno, y después de esta breve introducción de ponernos en contexto, vamos a pasar de lleno a hablar respecto al texto que mencioné al inicio de Col y Monereo, el cual pues nos habla más sobre estos temas. Y volvemos. Y bueno, ahora sí. ¿Les parece si comenzamos hablando lo que establece en el punto 1, el cual lleva como título Tecnología, Sociedad y Educación, una encrucijada de influencias? Pues el cual nos comienza poniéndonos en el contexto del impacto de las TICs en la educación, un poquito de lo que pues ya hablamos, el papel de las tecnologías en la sociedad actual, la aparición de la globalización, que pues obviamente dio pie a la llamada sociedad de la información, la cual pues ustedes nos ayudarán a desarrollar más adelante o explicar. Y bueno, Col y Monereo citan a Shayo mencionando que ella junto con sus colaboradores identifican 4 grandes fuerzas impulsoras, las cuales son economías globales, políticas de apoyo, alfabetización digital de la población e infraestructura tecnológica. ¿Qué nos podrían decir al respecto de este apartado? Y bueno, pues, ¿te gustaría iniciar, Diana? Sí, claro. Bueno, para comenzar me gustaría decir que estos temas son de mucha relevancia, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ya que la educación en la actualidad es un reflejo de la nueva enseñanza que ya está en todo el mundo. El primer punto que destaca esta lectura es que las TICs han transformado significativamente la manera en que se aprende y del mismo modo cómo se enseña. Las TICs influyen en los roles de estudiantes y docentes y en la dinámica general del proceso educativo. Desde mi punto de vista, esta transformación sugiere una adaptación cognitiva y emocional, tanto para los maestros como los alumnos. Todas las personas están expuestas a nuevas formas de acceso y procesamiento de información. Desarrollan nuevas competencias cognitivas relacionadas con el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autonomía en el aprendizaje. Además, que el texto subraya que el papel de las TICs dentro de la sociedad globalizada marca una transición hacia la sociedad de la información. Aquí quiero hacer una pausa porque me gustaría que mi compañera nos explique a mayor profundidad estos conceptos. Gracias por este excelente inicio, Diana. Y más que nada, cabe destacar cómo las TICs se han ido transformando, no solo en el aprendizaje, sino también en cómo vivimos. Algo que me gustaría profundizar es un concepto que mencionaste, la sociedad de la información. Este término nos lleva a la capacidad de acceder, producir, gestionar y compartir información, ya que a través del Internet y las TICs, la información está disponible de manera más rápida y global. Qué interesante se escucha eso, ¿no? Sí, y pues para entender un poquito mejor a qué se refería los autores con 4 fuerzas impulsoras, ¿qué nos podrían decir al respecto de estas? Sobre las 4 grandes fuerzas impulsoras, tengo que reconocer que no tengo una idea concreta, y eso me gustaría que la experta en las TICs dé sus ideas para aclarar esta duda, tanto para mí como para los oyentes. Lo que tengo más claro es sobre la alfabetización digital, que es lo que hablamos hace un momento. Es el desarrollo de habilidades digitales, lo cual es fundamental para la formación de los estudiantes.
ayuda a fomentar las competencias, su desarrollo cognitivo, enfatiza la importancia de usar el pensamiento crítico y usar de manera adecuada las tecnologías. Conforme a lo de la globalización, nos habla que las finalidades de la educación en la era digital se ven influenciadas por tensiones ideológicas entre el neoliberalismo y los movimientos sociales. Por un lado, el enfoque neoliberal ve la educación como un medio para preparar a los estudiantes para un mercado laboral globalizado y altamente competitivo. Eso es lo que vemos dentro de la educación actualmente, que solamente se ve para el beneficio de una sola persona y pues como lo dije, se ve a los estudiantes para que ellos puedan entrar a un mercado donde hay mucha competencia laboral. Lo que yo les puedo comentar sobre las 4 fuerzas impulsoras del desarrollo de las TICs, les daré unos pequeños ejemplos para que se pueda entender mejor. En la primera tenemos economías globales. Las TICs han permitido impulsar ventas de un lugar a otro. Un claro ejemplo es Shein, desde Corea alrededor de todo el mundo. También algo más local es como Mercado Libre, Uber Eats, Amazon, etcétera, que nos dejan comprar y también vender. En las políticas nacionales tenemos que se ha impulsado la iniciativa para garantizar el acceso a Internet para toda la población y aunque es un proyecto muy grande, este quiere asegurar que más personas puedan beneficiarse de estas tecnologías, no solamente en las grandes ciudades, sino también en zonas rurales y marginales. En la alfabetización digital, este tema se me hace de lo más importante, como se ha mencionado con anterioridad. Es importante desarrollar habilidades digitales, no solo aprender a usar una computadora o teléfono, sino que se trata de enseñar a los alumnos a identificar noticias e información confiable y verídica. Todo esto nos ayuda ya que fomenta la autonomía y el pensamiento crítico, algo indispensable para el día a día. Y es algo muy impresionante y emocionante ver cómo estas tecnologías no solo están transformando la educación, sino también el cómo vivimos y nos relacionamos con el mundo. Sí, como bien mencionan, un punto que me pareció importante y me gustaría resaltar es el hecho de el concepto de la accesibilidad, porque muchas veces considero que tendemos a pensar que la mayoría de personas ya tenemos acceso a estas tecnologías, que todos contamos con un teléfono celular, que todos tenemos una computadora o internet en nuestras casas, lo cual es completamente falso. Pues me parece que la UNAM fue la que hizo ciertas investigaciones pues respecto a eso en la pandemia y lamentablemente hay un porcentaje importante de la población que aún no tiene acceso a ninguno de estos aparatos, instrumentos, insumos, como gusten decirles. Entonces eso también me parece muy importante porque a pesar de que igual se quiere implementar, tendríamos que buscar también solución a esa parte de la accesibilidad y uno de ellos fue lo que mencionó nuestra compañera, me parece fue Diana, que dijo lo que se buscaba como un programa que llegara a internet a todos, ¿o fuiste tú? No, fue mi compañera. Sí. Y eso es muy importante porque al final de cuentas pues estamos viendo que a pesar de que es muy complicado llegar a un cambio o establecerlo, se está pues intentando, ¿no? De cierta manera buscamos erradicar o terminar con esa pues brechas digitales, pero ese tema pues no lo vamos a tocar ahorita. Solo me parece importante pues mencionar eso, ¿no? De que no todas las personas lamentablemente pues tenemos esta accesibilidad. Pero bueno, una vez visto pues esta primer parte del texto, igual me gustaría pues tomar una pequeña pausa para que pues volvamos a hidratarnos, no sé, algo, y también que no sea muy tedioso estar escuchando esto. Es que es un tema bastante interesante, pero pues tal vez no a todos les llegue a interesar, así que en unos instantes volvemos. Y bueno, retomando nuestro tema, ahora veremos el punto 2, el cual lleva como título o subtítulo el influjo de Internet, nuevas herramientas, escenarios y finalidades educativas. En esta parte el autor nos habla un poco sobre las 3 aproximaciones en el estudio de la interacción entre humanos y ordenadores, de las nuevas herramientas, por ejemplo la accesibilidad, que ya lo mencionamos anteriormente, usabilidad, adaptabilidad del e-learning al m-learning, de la competición individual a la cooperación, nuevos escenarios definidos por actores particulares, que pues serían los usuarios, con roles y unos formatos de interacción establecidos, etcétera, y pues también las nuevas finalidades que esto tiene. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto, Diana? Bueno, sí, como nos menciona el texto, este ofrece una reflexión sobre el impacto del Internet en la educación, abordando 3 aspectos clave.
Analizaré cada punto para después dar paso a mi compañera Salia. El autor describe 3 formas de estudiar la interacción entre los humanos y los ordenadores, lo que implica un análisis cognitivo y conductual de cómo las personas se relacionan con la tecnología. Estas aproximaciones son fundamentales para entender cómo los estudiantes perciben y utilizan las TICs en su aprendizaje, ya que no solo son herramientas que influyen directamente en cómo los estudiantes procesan la información, sino también cómo desarrollan habilidades. También debemos de tener en cuenta que estas mejoran la accesibilidad, la usabilidad y la adaptabilidad. Son esenciales para la educación, así como lo vimos en la pandemia. Estas herramientas deben ser diseñadas de manera que se ajusten a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes, considerando las diferencias cognitivas de cada estudiante, y que permitan que los alumnos con dificultades de aprendizaje puedan participar de manera equitativa, promoviendo un entorno de aprendizaje inclusivo y eliminar las barreras de aprendizaje. Así como lo habíamos comentado en un principio, esto es muy complicado porque muchas veces dentro del currículum no se encuentra estas aproximaciones que menciona la lectura, ya que es muy difícil, ya que no hay una capacitación previa por parte de los docentes. Entonces suele ser muy difícil que esto se adapte a las escuelas. Siguiendo lo que nos menciona Diana, cuando hablamos de cómo las personas interactúan con los ordenadores y la tecnología, vamos viendo cómo los estudiantes usan las herramientas tecnológicas para aprender. Y es que es muy importante hablar de las plataformas educativas, como las aplicaciones que los estudiantes son de fácil acceso. Por ejemplo, como estas plataformas Classroom y Teams o las demás que existen, permiten que los maestros adapten tareas según lo que cada estudiante necesita. Estas plataformas ofrecen opciones como texto más grande, lectura en voz alta o más tiempo para completar actividades. Y sí, bueno, antes de continuar me gustaría pedirles, por favor, si podrían definir a la audiencia con palabras más coloquiales los términos de e-learning y m-learning, por favor. Y ahora siguiendo con lo de el e-learning y el m-learning, cabe recalcar primero que el e-learning se refiere a un modo híbrido frente a las tecnologías. Esto hace referencia a que es más formal, como cursos, diplomados o carreras. Más adelante mi compañera Azalia nos dará la definición del m-learning. También cabe recalcar que la palabra híbrido se refiere a que es presencial y en línea. Esto plantea desafíos y oportunidades dentro del aprendizaje, ya que el aprendizaje móvil permite flexibilidad. Nosotros como psicólogos educativos debemos considerar cómo guiar a los estudiantes en el uso de estas plataformas de manera que favorezcan la autorregulación y el aprendizaje autónomo, manteniendo la atención en los objetivos académicos, ya que muchas veces se pierde esa noción de hacia dónde va dirigido o hacia dónde están los objetivos del programa. Otro punto importante es el m-learning. Este tipo de aprendizaje ocurre a través de dispositivos móviles como celulares o tablets y ha cambiado mucho el cómo aprendemos, ya que no es necesario estar en un salón de clases o frente a una computadora larga para estudiar. Ahora, con solo tener un celular, pueden aprender desde cualquier lugar. Un claro ejemplo de esto, no sé si conozcan la aplicación o la hayan ocupada, es Duolingo. Es una aplicación donde te enseña idiomas, el que tú quieras aprender. Un estudiante puede esperar el camión y estar en la aplicación del celular contestando o escuchando lo que le pide la aplicación. Esta es como la clara definición de el m-learning. Bueno, muchas gracias por definirnos estos conceptos, me parecen muy relevantes tenerlos muy claros. Vamos a una pequeña pausa y después de esa pequeña pausa vamos a nuestro punto final. Pues esperemos que la estén pasando bien y que les esté gustando y les resulte un poco interesante el tema que estamos hablando. Y bueno, regresamos ya a nuestro cierre y vamos a hablar del punto 3 llamado líneas emergentes, retos y desafíos, en el cual pues los autores nos mencionan que la psicología educativa que pues debe poner en un lugar privilegiado de su agenda el estudio de los cambios que provocan pues las situaciones educativas basadas en el uso de estas tecnologías. También pues nos mencionan las herramientas previsibles, que sería desde la web 1 hasta la web 2, que pues después espero nos puedan ayudar a definir.
También los escenarios educativos probables, que sería pues educación sin paredes, finalidades potenciales, entre el neoliberalismo y los movimientos sociales, que igual pues ya nos darán un poco más de contexto y explicación mis compañeras pues más adelante. Y bueno, ¿te parece bien iniciar, Azalia? Claro, estoy dispuesta a comentarles lo de las webs. Y bueno, empezando, ¿cómo las TICs están influyendo en la evolución de la web y en el concepto de la educación sin paredes? Bueno, la evolución de la web la hemos pasado desde la web 1.0, que es básicamente un espacio donde los usuarios solo podían leer información, y de ahí pasando a la web 2.0, la que nos permite interactuar, compartir contenido y comunicarnos en tiempo real. Todo esto ha cambiado por completo en la forma de cómo los estudiantes y profesores se conectan con el conocimiento. Hoy en día no solo los estudiantes consumen información, también crean contenido y colaboran en línea y aprenden con sus compañeros a través de redes sociales o plataformas como Google Documentos. En la web 3.0, que es la web semántica, estamos hablando de una web más inteligente, donde las tecnologías muestran información, sino que también comprenden la organización y necesidades de cada persona. En la educación, esto va a significar herramientas más avanzadas que personalizan la enseñanza de cada estudiante. Y pensando contigo, Diana, ¿cómo ves lo de las webs? Bueno, yo considero que igual es un punto muy importante, ya que la evolución de las web es un factor clave en la transformación educativa. La transición de la web 1.0 a la web 3.0, la educación se ve aún más influenciada por las tecnologías, ya que permiten la personalización avanzada y el sistema de aprendizajes adaptativos. Aquí nuestro rol que tenemos como psicólogos educativos es investigar cómo estas herramientas pueden ser usadas para mejorar la motivación intrínseca, el compromiso y el aprendizaje profundo, sin perder de vista la necesidad de apoyar el bienestar de cada uno de los alumnos en un entorno de información constante y cambiante. Aquí quiero dar un dato sobre cómo las TICs influyen demasiado en todo esto. Un claro ejemplo es lo que nos mencionaba Noemí, que es la educación sin paredes. Esto hace referencia a la idea de que el aprendizaje ya no está limitado a un espacio físico, a las aulas. Gracias al uso de las TICs, aquí también entra de nuevo el punto del e-learning, que es donde ya podemos utilizar los dispositivos móviles para poder aprender más y ya no estar solamente en las aulas o detrás de un computador o un ordenador. Se hace más fácil y sin complicaciones. Bueno, pues con esto llegamos al final de la parte 3. No sin antes pues dar una pequeña y breve conclusión, un resumen de lo que vimos. Bueno, pues básicamente pues tocamos temas que son demasiado importantes, que deberían pues ya de ponerse más en práctica y llevarlos a cabo, como los proyectos que están para pues una mayor para la solución de las problemáticas que nos están surgiendo a partir pues de la implementación de las TICs en la educación, que pues igual una parte fundamental recordar de otro capítulo, del capítulo 3 de este mismo autor, donde menciona que lo importante pues es llevar el uso de las TICs la enseñanza de las TICs a nivel curricular y no solo en la práctica docente, porque muchas veces pues como ya mencionamos, en la práctica docente pues no se lleva a cabo pues de la manera que se esperaría que se llevara, es decir, solo te piden así como que pues haz tu trabajo en Word, me lo entregas con tal formato y punto, y hasta ahí se queda. Sin embargo, pues va más allá pues de saber cómo abrir aplicaciones y ya. Necesitamos saber pues su uso, para qué nos podrían servir, cómo nos pueden funcionar. También pues es importante recordar que no debe de ser un cambio pues rápido. Ojalá pudiese ser de esa manera, pero pues no lo es debido pues a la accesibilidad, como ya lo mencionamos. También me parece importante diferenciar entre los tipos de webs y cómo es que esto va avanzando. Y obviamente, claro, que la 3 no es la última. Existe también la 4, que ya no se menciona de manera tan llena. Pero pues básicamente pues van como pues todas estas pues van evolucionando. Y en la web 3 y en la 4 me parece importante. Yo investigué por mi parte y dice que pues el alumno ya no es pasivo. Ya también se convierte en un productor de contenido, que es lo que estamos como viendo ya un poco más en esas plataformas de pues entretenimiento, que ya no nos quedamos más con lo que dicen, sino ya vamos nosotros también pues utilizando de una pues mejor manera estas TICs. También pues nosotros como pues personas que utilizamos como consumidores,
también tenemos que pues plantearnos y formar nuestro propio criterio, con los temas que pues ya mencionamos aquí. También hay que buscar esa manera de actualizar a los docentes, a todas las personas que son parte de pues el sistema educativo en general, y pues también independientemente del sistema educativo, pues en general a la sociedad, que tal vez suena algo complicado, pero pues debería de llevarse a cabo, porque pues todos estamos en pues sí, viviendo esta etapa digital, ¿no? Esta era. Entonces pues igual me parece muy relevante que pues se toque ese tema y que todos pues aprendamos y tengamos pues un acceso para que todo esto pues sea justo, ¿no? Y pues nada, me gustaría agradecerles a las expertas que nos visitaron esta ocasión, a Diana y pues a Salia. Espero que pues haya sido de su agrado. Igual continuaremos con más episodios para desarrollar tal vez más otros temas, esperando que les haya gustado. Eso sería todo por nuestra parte. Me despido, pues su presentadora Noemí y las invitadas. Muchas gracias por tu invitación. Agradezco que nos hayas dado el tiempo de resolver todas estas dudas, este tema que es muy importante, y pues esperamos vernos en próximos capítulos hablando sobre temas igual de relevantes que y agradezco mucho su atención. Yo igual te doy las gracias por la invitación. Espero regresar en otro capítulo con ustedes para poder resolver más dudas y dar mi opinión. Y pues solamente me queda esperar los comentarios de la audiencia, saber si les gustó y si les resultó interesante. O si pues también a ustedes que son nuestra audiencia les surge alguna duda, nos gustaría que nos las escribieran para nosotros poder resolverlas después. Hasta luego.